Gloria a Dios. Ocuparse en lo que aprovecha eternamente. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12 al 15. Son palabras que Pablo le dice a Timoteo, un ministro de Dios, y dice en el nombre del Señor Jesús: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación. La versión 60 dice en conducta, en amor o en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15 dice: medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Tomen su lugar alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Bien, a Timoteo se le invita primeramente a que sea ejemplo, no de los de afuera, sino de los fieles, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Luego le dice: entre tanto que voy, ocúpate. Hay quien se preocupa, pero aquí la Escritura dice que nos ocupemos. Ocúpate. La palabra preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Y a veces la gente en su mente o en sus pensamientos se ocupa de las cosas antes de tiempo. En realidad es mejor ocuparse que preocuparse. Dice ahí el texto: entre tanto que voy, ocúpate primero en leer, en exhortar, en enseñar. Y luego le dice en el versículo 15: medita estas cosas de las que le vine hablando. Y luego le dice otra vez: ocúpate en ellas. ¿En cuáles ellas? En leer, en exhortar, en enseñar, en ser ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. En todas esas cosas dice: ocúpate en ellas para que haya un provecho. El texto dice: para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero a eso se refiere, hermanos, para que haya un provecho y que ese provecho se dé a conocer a todos. Y cuando hay un provecho, hermano, entonces puede repercutir en los demás, como dice el versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Que tu aprovechamiento, que haya un provecho manifiesto o dado a conocer a todos. Gloria a Dios, aleluya. Si leemos pero no nos ocupamos, ¿en dónde estará el provecho, hermano? Si por una parte exhortamos a los demás, pero no nos ocupamos en aquello de lo cual exhortamos, pregunto: ¿dónde estará el provecho? No hay provecho. Si enseñamos, pero no nos ocupamos en lo que enseñamos, hermano, tampoco habrá ningún provecho. El provecho será cuando nosotros principalmente nos ocupemos en aquello, hermano, que leemos, en aquello de lo cual exhortemos y en aquello de lo cual enseñemos.
entonces si nosotros nos ocupamos, hermano, habrá un provecho. Pero si no nos ocupamos en lo que leemos, pregunto, ¿dónde estará el provecho? No hay un provecho. Si no nos ocupamos, hermano, en lo que oímos, pregunto, ¿dónde estará el provecho? No hay provecho. Entonces es necesario, hermano, llevar a la práctica, es necesario ocuparnos en lo que leemos, en lo que oímos de la palabra de Dios, para que verdaderamente haya un provecho. Y cuando hablamos de las cosas que aprovechan espiritualmente, hermano, hablamos de las cosas que tendrán una repercusión en la eternidad. Quizás alguien se ocupe, hermano, en las cosas materiales y hasta trabaje horas extras, muy temprano saliendo el sol y hasta que anochece. Es una persona muy ocupada. Bueno, no digo que no haya un beneficio, no digo que no haya una remuneración de su esfuerzo y de su trabajo, pero ¿sabe qué? Esa remuneración y ese trabajo finalmente son para estas cosas terrenales, son para las cosas temporales, pero ocuparnos en las cosas de Dios tiene un provecho y una repercusión en la misma eternidad. Es decir, aún después de la muerte tendrá, hermano, una repercusión y un provecho si nosotros nos ocupamos realmente en lo que leemos y en lo que escuchamos de la palabra de Dios. Por eso el texto dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo 5. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice en el nombre del Señor Jesús, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Ayer veíamos un tema acerca de velar. Bueno, pues alguien que vela tiene que estar despierto. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Luego dice el versículo 16, la versión 60 dice, aprovechando bien, ¿qué cosa? El tiempo, porque los días son malos. Es necesario, hermano, aprovechar bien el tiempo. Vivimos, hermano, en días peligrosos, en tiempos peligrosos, según dice la Biblia, y en realidad lo estamos viendo. Son tiempos muy peligrosos y la iglesia, hermano, debe de ocuparse, debe de aprovechar el tiempo en lo que más vale la pena. Y en lo que más vale la pena, hermano, es en las cosas de Dios, es en las cosas espirituales. Eso verdaderamente tendrá un provecho en la eternidad. Repito, porque si usted aprovecha el tiempo para trabajar solamente en lo material, no digo que no lo haga, es necesario, sí, pero si se enfoca solamente en lo material y en lo material y en lo material, finalmente, ¿qué va a tener de eso? A veces ni el agradecimiento de los patrones, a veces ni el agradecimiento de la gerencia o de los dueños de la empresa. Sí. Sin embargo, hermano, en lo que realmente aprovecha
es en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Por eso, hermano, el texto dice aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo será ocuparnos en lo que leemos de la palabra de Dios, en lo que escuchamos de la palabra de Dios, en lo que entendemos de la palabra de Dios, en lo que enseñamos de la palabra de Dios y aún en lo que exhortamos de la palabra de Dios. Es necesario ocuparnos y de esa manera realmente estaremos aprovechando bien el tiempo. Piensa, hermano, ¿en qué dedica su tiempo? Nada más si habláramos del pensar, porque Pablo le dice a Timoteo también, medita estas cosas y ocúpate en ellas. ¿En qué medita su mente? ¿En qué están sus pensamientos? ¿En las preocupaciones de esta vida? Cuando el Señor Jesús dijo, no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, basta al día su afán. Según Mateo 6:34. ¿En qué ocupamos, hermano, nuestra mente, nuestros pensamientos? A veces hasta alguien se preocupa en lo que ni siquiera es cierto. Resulta que está viendo algo en la televisión y de eso anda ocupado en la mente, preocupado qué irá a pasar en el siguiente capítulo. Paz de Cristo, hermanos, o paz de Cristo, hermanas. Ocúpate. El salmista David dijo, hermano, en el Salmo 119, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, fíjese, siendo él un rey con muchas ocupaciones, él dijo, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, todo el día. Alguien podrá decir, pues es que no tendría que hacer, no tendría trabajo. Por supuesto que tenía mucho que hacer, tenía mucho trabajo, muchas responsabilidades como un rey de todo un reino. Sin embargo, él podía decir, en medio de cualquier ocupación que tenía aún como rey, él meditaba en la palabra y decía, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, versículo 97. Entonces, hermano, qué importante aprovechar bien el tiempo en lo que realmente vale la pena, porque estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles, porque estamos viviendo, como dice aquí el texto, porque los días son malos. Eclesiastés capítulo 5, vamos allí al libro de Eclesiastés capítulo 5, bendito el nombre del Señor Jesús. Dice allí la palabra de Dios en el versículo 13 al 16, amén. Hay una trabajosa enfermedad que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas de sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así se vuelve, tornando como vino, y nada tuvo de su trabajo para llevar en su mano. Versículo 16. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar
al viento? ¿De qué le aprovechó? ¿Qué beneficio al final de cuentas si solamente se ocupó en lo material, solamente se ocupó en las cosas temporales de este mundo? Por hacer riqueza, por tener una gran casa o por tener cosas materiales. El texto dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, tornando o volviendo como vino, y nada tuvo de su trabajo para llevar en su mano. Así es, hermano, esa es la realidad, que como vino, así haya de volver. Y dice la pregunta, ¿y de qué le aprovechó trabajar al viento? ¿Cuál es el provecho final? ¿Se da cuenta, hermano? Ahí queda todo y no hay ningún provecho si solamente se ocupó en lo material. Sin embargo, ocuparse en lo que a vida eterna permanece, hermano, tiene un beneficio eterno. Un beneficio que va, hermano, después de la misma muerte. Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Y sigue la escritura. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó. ¿No les aprovechó qué? El oír la palabra. ¿A quiénes? A los que la oyeron sin mezclar fe. Hemos dicho, hermano, cuando hablamos acerca de lo que es conocer a Dios, que conocer a Dios no es solamente tener cierta información de algo o de la Biblia. Conocer a Dios es algo que va más allá. Es tener una relación íntima con nuestro Dios. Es realmente, hermano, conocer la palabra, porque en la palabra de Dios están los pensamientos de Dios. ¿Cómo sabemos cómo piensa Dios? ¿Cómo sabemos cuál es su voluntad? Leyendo la palabra, leyendo la escritura. Así es de la manera en que podemos llegar a conocer a Dios. Pero hay quienes escuchan por días, por meses, por años inclusive, y no les aprovecha. Al final del cuenta será en vano, no les habrá aprovechado el oír tanto, porque oyeron sin mezclar fe, es decir, oyeron sin creer a la palabra. Lo mismo les daba, como luego dicen, por un oído le entra y por el otro le sale. No hay ningún provecho si alguien no se ocupa, si alguien no cree en lo que escucha, en lo que oye de la palabra de Dios. No hubo, en este caso, habla del pueblo de Israel, que no les aprovechó el oír la palabra a aquellos que la oyeron sin mezclar fe. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hemos dicho, hermano, que la Biblia compara su palabra como una simiente, como una semilla. Y la Biblia dice, en citas que ya hemos citado, por ejemplo, 1 de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos, vueltos a nacer, no por una semilla corruptible, sino por una incorruptible, por la palabra de Dios. Sí, somos vueltos a nacer por la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios tiene que llegar
no al intelecto de la persona, sino que tiene que llegar al corazón de la persona. Y además tiene que mezclarse con la fe de la persona. ¿Sí? Para que pueda haber un nuevo nacimiento, para que pueda haber un provecho, tiene que mezclarse con fe. Si no, no hay ningún provecho. Pensemos, hermano, con seriedad, ¿qué provecho está teniendo mi vida? Aún mi vida espiritual, ¿hay algún provecho? ¿Estoy creyendo a la palabra? ¿Estoy creyendo a lo que oigo? ¿Estoy ocupándome en ello? Si no estamos haciéndolo así, hermano, no hay ningún provecho. Así usted oiga y oiga y oiga, pero si no le mezcla fe y no se ocupa en lo que oye, lamentablemente no habrá ningún provecho. Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículo 8 y 9. Mire lo que el Señor Jesús cita acerca de la profecía de Isaías y dice en el versículo 8 y 9: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y luego dice, mas en vano. ¿En vano qué? En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Hay quienes honran a Dios supuestamente, hermano. Sí, dicen: Dios, eres muy bueno, Dios me ama mucho, Dios, eres maravilloso. Pero, ¿tendrá provecho ese tipo de honra? Si es solamente de labios, no hay ningún provecho. Así le cante y le diga: Jesús, dulce Jesús, maravilloso, y aún así lo haga con una voz muy hermosa. Si es nada más de labios y no lo lleva a la práctica, a los hechos en su vida diaria, eso será sin provecho. Gloria a Dios. No hay ningún provecho. Así esté en el coro de la iglesia, así sea el solista, así sea bueno para cantar, hermano, no hay ningún provecho si es solamente de labios. El Señor Jesús está avalando lo que dice la profecía de Isaías, diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, mas es en vano. Es decir, es sin provecho. Podemos decir otra palabra: no sirve, no es útil, es en vano. En vano me honran. Bendito el nombre del Señor Jesús. Como lo dice Marcos 7, también refiriéndose a este mismo pasaje, pero dicho por Marcos 7, versículo... Gloria a Dios. Versículo 5 al 7. Dice ahí la palabra de Dios: y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran. Óigalo bien, en vano, es decir, es sin provecho, no hay ningún beneficio al final de cuentas.
En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es en vano. La gente hace sus tradiciones. El día de hoy la gente viene con sus palmas según la tradición y no sabe ni cómo ni por qué, pero es según la tradición. Bueno, la gente festeja sus tradiciones, pero ¿es conforme a la Biblia? No, es conforme a la tradición de los hombres. Y eso dice el Señor: en vano, es sin provecho, en vano me honran en sus tradiciones y en sus mandamientos de hombres. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1 y versículo 2. Amén. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué dice, hermano? Creísteis en vano. Es decir, lo que tú creíste, lo que tú oíste, fue en vano. Es decir, sin provecho. Si alguien, hermano, en algún momento de su vida cree en la palabra, pero si no retiene, es decir, si no persevera en lo que ha oído y en lo que ha creído, si no persevera haciéndolo, cumpliéndolo, y al final de cuentas se aparta, ¿qué cree, hermano? Todo lo que habrá vivido como supuestamente cristiano, todo lo que habrá hecho, resultará finalmente ser en vano. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante entonces, hermano, que podamos perseverar siempre y ser constante. Por eso quiero leer lo que dice allá Ezequiel. Me acordé de esta escritura de Ezequiel 18. Dice ahí la palabra de Dios. Versículo 20, amén. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, se hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá? ¿Vivirá él? Y luego responde: todas las justicias que hizo no vendrán en memoria, por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. ¿Se da cuenta, hermano? Todo lo que habrá vivido, quizás bien en el camino de Dios, en obediencia, pero si no perseverare y al final se apartara, todo lo que
habrá vivido como cristiano habrá sido en vano, habrá sido sin ningún provecho. ¿Qué podrá decir, Señor? Pero si yo repartía folletos, yo predicaba, yo ayudaba, yo cantaba, yo venía, no faltaba a las actividades de la iglesia. Lamentablemente, como dice aquí el texto, el día que se apartare, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria, por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. Y está hablando de la muerte espiritual o de la condenación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Volviendo a la primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 15, ahí donde nos quedamos, pero vamos un poquito más adelante, al versículo 10. Dice ahí la palabra de Dios: empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Estoy en el versículo 10. Y su gracia no ha sido, ¿cómo, hermano? En vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Cierto, hermanos, somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Efesios 2:8. Amén. Pero que la gracia de Dios, hermano, no sea en vano, hermano. Que la gracia de Dios, hermano, haga posible que trabajemos en el Señor y que reconozcamos en todo tiempo que no es por nosotros, no es con nuestra propia capacidad o intelecto, sino como dice aquí el apóstol, no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Que la gracia, hermano, de Dios no sea en vano en nuestras vidas, que no sea sin provecho. Ahí mismo este capítulo 15, versículo 58. ¿Lo tenemos, hermanos? Así que, hermanos míos amados, estad firmes, ¿y qué más? Y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, que nuestro trabajo en el Señor no sea sin provecho, que realmente, hermano, lo que hagamos en el Señor sea provechoso, pero para que sea provechoso y que no sea en vano, tenemos que estar, ¿cómo, hermano? Firmes, ¿y qué más? Y constantes. Si alguien no es constante, ¿de qué le sirve si en un tiempo fue muy bueno? ¿De qué le sirve si en un tiempo fue muy trabajador en las cosas de Dios? Si es inconstante. El hombre de doblado ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Lo importante, hermano, es ser constante, firmes y constantes, para que nuestro trabajo en el Señor no sea en vano. Para que nuestro trabajo en el Señor finalmente sea de gran provecho. Porque si al final de cuentas no somos constantes, qué triste es que haya quienes hayan comenzado muy bien y ahora están todos desanimados, con su ánimo doblado. Oiga, ¿por qué no sirve a los hermanos? ¿Por qué no hospeda, hermano? No, pues yo quedé muy decepcionado de los hermanos y yo me dije, ya nunca más vuelvo a hacerles un favor.
Todo lo que habrá hecho no le servirá. Será en vano, hermano. Por eso hay que estar firmes y constantes, hermano, hasta el fin. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Segunda carta del mismo a los Corintios, pero en la segunda carta, capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Así nosotros, como ayudadores juntamente con Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no sea en vano, que no recibáis en vano o sin provecho la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermano, tiene un beneficio tremendo, un provecho tremendo en nuestras vidas. Que no recibamos la gracia de Dios, hermano, sin provecho, que no sea en vano. Esto me recuerda lo que dice Tito, la carta a Tito 2:13. Voy a leer más bien el versículo 12, desde el 11, dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, pregunta, hermano, ¿quién nos enseña según el contexto del versículo 11? ¿Quién es el que nos enseña o qué es lo que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este mundo templada y justa y piamente? ¿Quién, hermano, o qué? La gracia de Dios. Trae un provecho, trae un impacto, un beneficio muy grande. Nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este mundo de manera templada o sobria, justa y piadosamente. Alguien a veces dice, yo soy salvo por gracia, pero lo vemos que vive en los deseos mundanos, lo vemos que no renuncia a las cosas impías, lo vemos que no vive de manera sobria, justa o piadosamente, y aún así dice, yo soy salvo por gracia. No, porque la gracia de Dios trae un provecho. Nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a que vivamos en este siglo santa, justa y piadosamente. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Que no recibamos la gracia de Dios en vano. Gálatas capítulo 5, Gálatas 5:4. Pablo escribió a los Gálatas y mire lo que les dice: vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Que no recibáis la gracia de Dios en vano. Alguien que termina justificándose por otras cosas y no por la gracia de Dios, es que ha recibido la gracia de Dios en vano. ¿Sí? Alguien a veces se justifica en ciertas cosas para ser salvo y no en la gracia de Dios. Eso quiere decir que la gracia de Dios la ha recibido en vano, sin provecho. Gloria a Dios. Por eso Romanos 10 dice, mire lo que dice Romanos 10, versículo 1 al 3. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación.
Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, es decir, una justicia propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Estos han recibido, hermano, o hay quienes han recibido la gracia de Dios en vano, sin provecho. Hebreos capítulo 10. Vamos allá a la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 26. Gloria a Dios, 26, versículo del 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de qué, hermano? De gracia. Ahí está, hermano. Será en vano, habrán recibido la gracia de Dios tan benevolente, tan benigna, hermano. La habrán recibido en vano. Por eso hay que estar firmes y constantes, hermano, hasta el final. Volviendo a Gálatas, pero en el capítulo 2, en la carta a los Gálatas, capítulo 2, dice allí en el versículo 1 y versículo 2. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén, juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Empero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo. Y luego dice, por no correr, ¿cómo, hermano? Por no correr en vano o haber corrido en vano. Nosotros, hermano, en forma de comparación, estamos en una carrera. Estamos en una carrera y qué triste, qué lamentable que alguien al final corra en vano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pablo se preocupaba y decía, hermano, y más bien podemos decir que se ocupaba, hermano, por no correr en vano. Él no quería que lo que hubiera corrido, lo que hubiera avanzado en el camino de Dios fuese en vano. Él quería, hermano, que tuviera finalmente un provecho el haber corrido esta carrera. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, dice ahí la escritura, en el versículo 16. Amén. Reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido, ¿cómo? Que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. Que podamos estar seguros, hermano, de no haber corrido en vano y de no haber trabajado en vano, sino que realmente, hermano, tenga un provecho final. Bendito el nombre de Jesucristo. Por eso Pablo dijo ahí en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4,
Vamos a ir a la segunda carta, Timoteo 4, versículo 6. Versículos 6 y 7, dice ahí la escritura: porque yo ya estoy para ser ofrecido, hablando de su partida, de su muerte, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¿Y qué más dijo? He acabado la carrera y he guardado la fe. Y por haber hecho esto, acabar la carrera hasta el fin de su partida, dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He acabado la carrera, he guardado la fe. Bendito el nombre de Jesucristo. Qué importante entonces hacerlo hasta el fin. ¿De qué manera, hermano, puede ser que alguien corra en vano? ¿De qué manera puede ser que alguien pelee en vano? Mira allí, Pablo mismo pone un ejemplo en el capítulo 2 de esta carta, 2 Timoteo 2, versículo 1 al 5. Amén. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidiar también significa pelear. El que pelea no es coronado, sino lidiare o sino peleare. ¿Cómo, hermano? Legítimamente. ¿Qué es legítimamente? Sin hacer trampas, por ejemplo. Sí, hay quien, por ahí en una ocasión se habló de un hombre que ganó un maratón, pero hizo trampa. A medio maratón se subió en una camioneta muy discretamente y lo pusieron a los que allá al final, de los que iban en la punta del maratón, y le dieron la medalla. Pero fue legítima su medalla, hermano. Después se dieron cuenta, salió a la luz la verdad, y que había hecho eso. Se subió a una camioneta y lo pusieron al final del maratón. Hermano, hay que correr la carrera del cristiano, pero hay que correrla legítimamente. Amén, hermanos, siendo muy genuinos, siendo muy sinceros. Hay que correr esta batalla, como dice ahí la carta a los Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos, ¿cómo, hermano? Con paciencia la carrera que nos es propuesta. Hay que correr con paciencia, porque está escrito: en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Qué importante, hermano, correr legítimamente esta carrera. Bendito el nombre del Señor Jesús. Volviendo ahí a la carta a los Gálatas, pero ahora en el capítulo 3, Pablo ahí hace una pregunta y dice, versículo 4: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? O sea, todo lo que padecieron en el Señor, tantas cosas, y que ahora sea sin provecho, sea en vano. Y lo confirma: sí, empero en vano. ¿Cómo es que alguien puede padecer en vano, hermano?
Mire lo que dice Pedro respecto a esto en la primera carta, capítulo 4. Primera de Pedro 4, versículo 14 y 15. Amén. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en ¿qué? En lo ajeno. Dice la versión antigua, o por meterse en negocios ajenos. Qué triste que alguien diga que padece como cristiano. ¿Cuál? No, padece porque prometió que iba a pagar y ahora lo traen en pleito. Y dice, no, padezco como cristiano. Por favor, hombre. Por meterse en negocios ajenos anda padeciendo. Hay que ser muy prudentes, hermano. Había unos varones, ¿verdad?, que regresaron dando testimonio a una congregación de que habían padecido afrenta por el nombre, que los apedrearon en una plaza por predicar el evangelio. ¿Cuál? Se pusieron groseros, ofensivos contra la gente y pues los apedrearon. No padecieron por el nombre, padecieron por su imprudencia, por ser ofensivos. Pablo dijo que él trataba de ser sin ofensa a todos. Entonces alguien puede padecer en vano, o como lo dice ahí, miren, ahí mismo Pedro dice en el capítulo 2, versículo 19. Porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. 20. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. ¿Hay alguna gloria en eso, hermano? No, pues fueron abofeteados, pero por pecar. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente, hermano, podemos decir que no es en vano. Dice ahí el texto, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Gloria a Dios, capítulo 3, versículo 5. Amén. Por lo cual también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido ¿cómo? En vano. ¿En vano por qué? Porque el tentador los haya tentado, ¿verdad? Los haya hecho caer en la tentación. Y entonces el trabajo habrá sido en vano. Ayer veíamos Mateo 26:41, que el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. Si no, va a ser en vano. Si usted estuvo velando por unas horas y al final de su turno decide echarse un sueño y entran los ladrones, ¿usted cree que le va a valer decir al que estaba velando, no, yo estaba velando, mire, desde las 8 hasta las 5 de la madrugada estuve sin pegar el ojo, pero pues me rendí? Y a esa hora entraron los ladrones. ¿Le va a valer el decir que estuvo tantas horas velando? No, lo más seguro, si habláramos de algo, de un trabajo de velador, pues lo van a despedir.
De la misma manera, hermano, nosotros debemos estar velando, no sea que el tentador pues nos haga caer, o no sea que el tentador entre, hermano, y que todo lo que hayamos velado o todo lo que hayamos trabajado sea en vano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vivamos realmente, hermano, aprovechando el tiempo, ocupándonos en las cosas que a vida eterna permanecen. Vamos ahí, hermanos, en la carta a Tito nuevamente. Tito, capítulo 3, versículo 8 y 9. Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, mas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley, ¿qué dice, hermano? Evita, porque son, ¿qué, hermano? Vanas y sin provecho. Las cuestiones necias, hermano. Cómo le gusta a alguien a veces meterse en cuestiones necias. Las cuestiones necias y debates. Aquí dice debates acerca de la ley. Evita, porque son sin provecho. La Biblia hasta nos aconseja, hermano, que no nos metamos en cuestiones que no tienen ningún provecho. No nos metamos en cuestiones necias porque son sin provecho. No tienen ningún provecho. A veces alguien se puede meter a hablar de política. Y no, que yo con este, no, que era el otro con el otro. Y resulta que aquellos resultan, al final de cuentas, ser muy amigos y colaboradores. Y acá los seguidores quedaron hasta peleados por causa de los políticos. Bueno, estoy solamente poniendo un ejemplo, hermano. Que no nos metamos en cuestiones necias que son sin provecho y no tienen fruto. Santiago, vamos ahí a algo muy importante. Santiago, capítulo 1. Dice ahí la escritura, en el versículo 26, amén. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es que vana, es decir, sin provecho, no le sirve para nada. Si es muy religioso, si es dice ser muy cristiano, dice solamente, pero si ni siquiera puede refrenar su lengua y engaña su corazón, su vida religiosa es sin provecho, es sin fruto, es decir, no sirve para nada. Alabamos el nombre de Jesucristo. Que no sea en vano, hermano, que no sea en vano la gracia de Dios. Por último, ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 7. Porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella,
Acuérdese que el recibir la palabra es como agua que desciende para hacer germinar la tierra y producir, es decir, que dé fruto. Amén. Sigue diciendo el texto. Y produce hierba. ¿Qué tipo de hierba? Provechosa. Es decir, no hierba espinosa, no cardos, no espinos, sino hierba provechosa. Aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Que esa agua que hemos recibido, Pablo dijo, yo planté y Apolos regó, y Dios es el que da el crecimiento. Pues que esa semilla y que esa agua que hemos recibido sea finalmente de provecho en nuestras vidas y que nosotros demos hierba provechosa. O dicho de otra manera, que seamos un árbol que dé fruto. Amén. Que haya provecho en lo que escuchamos, que haya provecho en nuestra vida cristiana, redimiendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ocúpate en las cosas de Dios, en leer, en exhortar, en dar buen ejemplo. Ocúpate para que haya provecho manifiesto a todos. Que no sea en vano, hermano, y que estemos firmes y constantes hasta el final, para que la gracia del Señor no sea en vano en nosotros.